nosotros nos dedicamos, nos quisimos darle un enfoque distinto y es analizar los cambios, decidimos analizar los cambios moleculares que ocurrían cuando se aplicaba un tratamiento que prevenía el daño por frío. De esa manera podíamos llegar a identificar compuestos que estuvieran vinculados con la protección y no con el daño por frío per se. Para eso hay distintos tratamientos post cosecha. Uno es el tratamiento térmico, que es el cual me voy a referir hoy, pero también hay otros tipos de tratamientos por cosecha que son efectivos en prevenir o disminuir el daño por frío que el fruto sufre una vez que es refrigerado. El tratamiento térmico se aplica sobre varios frutos. En el fruto de durazno lo que hace es disminuir la maduración organoléptica. El fruto se mantiene con una firmeza como cosecha cuando es tratado con alta temperatura, pero sin embargo cuando se saca de la alta temperatura y vuelve a la temperatura ambiente, el fruto recupera el proceso de maduración organoléptica normal. Además, el tratamiento por calor lo que hace es disminuir el nivel de patógenos en la post cosecha, aumenta la tolerancia al daño por frío y además es un proceso que es bastante fácilmente aplicado. De esta manera, nuestra hipótesis con la que arrancamos este trabajo es que el tratamiento térmico desencadenaba una respuesta fisiológica y molecular en el fruto del durazno, el cual le generaba toda una batería de procesos que hacían que el fruto pudiera tolerar mejor el tratamiento refrigerado posterior. Para eso entonces aplicamos técnicas de proteómica, transcriptómica y metabolómica para identificar los factores que estuvieran involucrados en esta protección frente al daño por frío desencadenado por el tratamiento térmico. Algo importante por lo cual decidimos encarar el estudio de esta manera es que el tratamiento térmico induce una respuesta de protección al frío, pero no genera el daño por frío que genera la propia refrigeración. Entonces las muestras de estudio fueron, nosotros los estudios que les voy a mostrar ahora fueron todos realizados sobre una variedad, que es la variedad Dixieland. Lo que hicimos fue cosechar los frutos y mantener un pool de frutos madurando organolépticamente a temperatura normal, a 20 grados, y otro pool de frutos lo que hacíamos era someterlo al tratamiento térmico 3 días a 39 grados, y luego esos frutos eran pasados a 20 grados para proseguir su maduración organoléptica a temperatura de 20 grados. Sobre estas muestras entonces lo que hicimos fue realizar los estudios de proteómica, transcriptómica y metabolómica. Los estudios de proteómica no me voy a detener específicamente hoy, voy a hablar particularmente de los resultados de transcriptómica y metabolómica. En los estudios de proteómica lo que hicimos fue identificar a cerca de 50 proteínas que respondían al calor en el mesocarpio del fruto de durazno, y muchas pudieron ser vinculadas directamente con procesos que previenen el daño por frío. Después hicimos un estudio de proteómica particular en el espacio extracelular del fruto del durazno, porque debido a que el tratamiento térmico lo que hace es mantener el fruto con la firmeza original, decidimos identificar proteínas que pudieran estar expresadas en ese compartimento muy particular, e identificamos nuevos componentes que podían estar implicados en el ablandamiento del fruto de durazno. Hoy me voy a dedicar un poquito más a los estudios de transcriptómica y metabolómica. Para los estudios de transcriptómica aplicamos una técnica que fue la de differential display para identificar transcriptos que tuvieran un nivel de modulación por el tratamiento térmico por calor muy grande. O sea, lo que nosotros aislamos fueron transcriptos que estaban presentes o ausentes en el tratamiento térmico con respecto a las muestras en condiciones de maduración organoléptica. Con esta técnica identificamos 127, más o menos un centenar entonces de genes que respondían al calor en frutos de durazno. Validamos la expresión de estos genes y el gran nivel de inducción o de represión con respecto a las muestras que maduraban a 20 grados sin el tratamiento por calor. Y clasificamos este centenar de genes en los genes que se inducían por calor, los genes que se reprimían por calor, que son aproximadamente el 47% de los genes que identificamos, los que se inducían, y el 36% los que se reprimían por calor, y a este grupo lo clasificamos como los genes de respuesta al calor en frutos de durazno. Lo que queríamos hacer entonces, teníamos un listado de genes que respondían al calor en fruto de durazno. Queríamos ver si esos genes, además, a pesar de que algunos podíamos inducir por lo que estaba en la bibliografía, de que podían tener una respuesta en frío, queríamos saber cuál era la respuesta de estos genes al frío. Lo que hicimos entonces fue seleccionar varios de estos genes y analizar su respuesta cuando los frutos de durazno eran almacenados en frío. Para esto seleccionamos tiempos cortos de refrigeración, 3 o 5 días
a 0 grados, y luego de la refrigeración también los frutos los almacenábamos a temperatura ambiente, a 20 grados, y el tratamiento térmico también tuvimos una muestra de sumar el tratamiento térmico con el tratamiento por frío. Los resultados que obtuvimos fue que de todos los genes que seleccionamos que pertenecían al grupo de inducción por calor en frutos de durazno, el 93% de todos los genes que analizamos respondían también al frío. O sea, tenían una respuesta cuando los frutos eran almacenados al frío. Un 71% de esos genes lo hacían en la misma manera que el calor, o sea, frío y calor inducían estos genes, y un 21% eran reprimidos por el frío. O sea, los genes que se inducían por calor, un 20% eran reprimidos por el frío. En cuanto a los genes que seleccionamos de represión por calor, encontramos que el 89% también respondía al frío, y en este caso un 33% eran reprimidos por el frío y un 56% era inducido por el frío. Para analizar si estos genes que habíamos aislado de respuesta al calor tenían también una respuesta al frío en otras especies no relacionadas, analizamos la base de datos de Arabidopsis, es un array que se encuentra disponible, en donde se encuentran todos los genes de Arabidopsis que responden al frío. Analizamos nuestra base de datos de genes que respondían al calor en durazno y encontramos que el 70% de estos genes que habíamos aislado respondían al frío en Arabidopsis. ¿Escuchan? Ah, no, sí. Respondían al frío en Arabidopsis. El 40% de la misma manera que el calor en durazno y el 30% en una manera opuesta. O sea, si un gen era inducido por calor en Arabidopsis, era reprimido por frío por calor en durazno, era reprimido por frío en Arabidopsis. De todos estos estudios, entonces, los que nos quedamos es que el tratamiento por calor en durazno induce una respuesta, un drástico cambio en el transcriptoma, que tiene un alto impacto porque los genes que identificamos, el centenares de genes que identificamos, fueron clasificados en cuanto a su función biológica, y el grupo más representado fue el grupo que participa en el metabolismo de proteínas y de ARN. También podemos decir de estos estudios que el tratamiento térmico induce una respuesta de frío en el fruto de durazno, y podemos decir que la modificación de la expresión de estos genes regulados por calor preparan al fruto de durazno para enfrentar la posterior refrigeración. Muchos de los genes que estamos estudiando, obviamente que muchos de los genes que identificamos los estamos estudiando, hemos seleccionado sobre todo genes que no tenían una función biológica muy conocida, y en este sentido hay un ejemplo en este congreso. El póster Mauro les puede contar uno de los genes que participa en el metabolismo de ARN, los estudios que estamos realizando con este gen. En cuanto a los estudios de metabolómica, aplicamos cromatografía gaseosa aplicada a espectrometría de masa para analizar metabolitos primarios. Prácticamente pudimos tener en todos los estudios que llevamos a cabo con metabolómica, identificamos 50 metabolitos primarios del fruto de durazno, y lo que hicimos fue, obviamente, analizar el metaboloma del fruto de durazno Dixilan en distintas condiciones post cosecha, calor y refrigeración, y compararlos con la maduración organoléptica a 20 grados. Acá la idea no es que vean todos los compuestos, los metabolitos fueron clasificados en azúcares, alcoholes, ácidos orgánicos, aminoácidos y otro tipo de compuestos. Y lo que solamente quiero que vean acá es la gran variación de colores. Acá está la maduración organoléptica, acá está el tratamiento térmico y acá está la refrigeración, tratamiento térmico por calor y tratamiento por frío. Y pueden ver la gran variación de metabolitos que se da en todas estas condiciones. O sea, el metaboloma del fruto se mueve muchísimo, cambia mucho por el tratamiento térmico y por la refrigeración. Rápidamente, en cuanto a los azúcares alcoholes y los azúcares, encontramos que el tratamiento térmico por calor induce un aumento muy grande del galactinol y de varios azúcares y azúcares alcoholes, como rafinosa, maltitol, fructosa, glucosa, maltosa, los cuales aumentan en varias veces sus niveles con respecto a las muestras que maduran a 20 grados. En cuanto al frío, encontramos que también muchos de estos compuestos también aumentaban, como el galactinol y la rafinosa, mientras que otros azúcares disminuían, como por ejemplo la sacarosa. En cuanto a los aminoácidos, encontramos una respuesta muy importante. 10 de los 14 aminoácidos eran modificados su nivel luego del tratamiento por calor, y muchos de ellos aumentaban, y lo mismo hacía el tratamiento por frío.
O sea, también en el frío encontramos que 11 de los 14 aminoácidos eran movilizados por el almacenamiento refrigerado a tiempos cortos. Después encontramos también algunas otras modificaciones en otros compuestos. La putrescina solo se modificó su nivel de expresión con respecto a las otras muestras en las muestras refrigeradas. En resumen, de todos estos metabolitos lo que hicimos fue identificar aquellos que se modificaban tanto por frío, por calor o por los dos tratamientos juntos. De esta manera, de los 27 metabolitos que aumentaban en frío o en calor, 8 metabolitos lo hacen solo en calor, no sé si se ve ahí el puntito, 5 metabolitos lo hacen solo en frío y 17 metabolitos aumentan tanto por frío como por calor. O sea, es una respuesta común al frío y al calor. De los metabolitos que se modifican su expresión por frío-calor, pero que disminuyen, uno solo estuvo en la respuesta, en la respuesta tanto de frío como de calor. 4 metabolitos se disminuían solo en frío y 5 metabolitos disminuían solo en calor. Así es que lo que hicimos fue clasificar a todos estos metabolitos que se modificaba su nivel de expresión y los clasificamos en distintos grupos. Un grupo A, que son los compuestos comunes de respuesta frío-calor, que se modifican de igual manera en frío y calor, y muchos de estos metabolitos, si uno busca en la bibliografía, son metabolitos que están implicados en la protección de paredes celulares, o en la protección de membranas, o en la protección de proteínas, y entonces pueden estar involucrados directamente en la protección del daño por frío, en la disminución del daño por frío inducido por tratamiento térmico. De esta manera, el tratamiento térmico, si se aplica previo al calor, sin inducir el daño por frío per se, lo que hace es aumentar o disminuir una cantidad de metabolitos que van a hacer que el fruto pueda soportar, adaptarse mejor al subsecuente, al tratamiento refrigerado. Un grupo B de metabolitos los identificamos como compuestos que solo eran modificados por el calor, pero no eran modificados por el frío. Dentro de estos compuestos consideramos nosotros que son muy importantes porque esto quiere decir que cuando uno trata con calor a un fruto de durazno, le induce un set extra de metabolitos antes de que sea refrigerado, ingresa a la refrigeración con un compuesto extra de metabolitos que pueden estar involucrados en la protección al daño por frío inducida por el tratamiento por calor. Y el grupo C de los compuestos son aquellos que son modificados solo por frío y no por calor. Y estos compuestos podrían estar jugando dos roles. Por un lado podrían ser participar de una respuesta a frío no inducida por calor y podrían estar protegiendo al fruto, pero por otro lado podrían ser compuestos que podrían estar involucrados en el desarrollo de los síntomas por daño por frío. Lo que hicimos también fue analizar varios transcriptos de las rutas metabólicas implicadas en el metabolismo de varios compuestos que identificamos y consideramos relevantes. No me voy a dedicar mucho en este momento, lo único que les puedo decir, por ejemplo, en la síntesis de galactinol, en el metabolismo del galactinol y la rafinosa, encontramos que el frío o el calor inducen o modifican a nivel transcripcional la expresión de distintos transcriptos. Por ejemplo, en la síntesis, en esta ruta, pudimos ver que el frío inducía básicamente enzimas de síntesis, mientras que el calor disminuía la expresión de transcriptos involucrados en la degradación de los compuestos. Por lo tanto, en algunos casos encontramos que el frío y el calor inducen la acumulación de un mismo compuesto, pero muchas veces dirigido por la regulación de distintas enzimas. Esta diferente regulación hace que el tratamiento térmico previo a la refrigeración sea efectivo, o sea, que uno pueda sumar efectos cuando el fruto entra a la refrigeración. En este sentido, les marco el póster número 51, en el que Laura les va a hablar del metabolismo del galactinol y la rafinosa en distintas variedades. Bueno, lo que hicimos entonces hasta acá fue identificar, contar con una base de datos de metabolitos, transcriptos y proteínas que podrían estar involucrados en la protección frente al daño por frío inducida por el tratamiento térmico. Muy difícil, escuchaba la charla de Rotan, toda esa batería de mutantes en durazno es muy difícil, obviamente contar con mutantes. Lo que hicimos entonces es ir a analizar las variedades de durazno. En el INTA de San Pedro tienen 200 variedades distintas de durazno que tienen propiedades muy diferenciales y entonces nos decidimos a analizar esas variedades. Acá les muestro, lo primero que nos planteamos es si realmente estas variedades
que el frío y el calor movían el metaboloma del fruto de una manera muy importante. Identificamos metabolitos involucrados que podrían estar involucrados en la protección frente al daño por frío. Lo que hicimos entonces fue analizar el patrón metabólico de distintas variedades para ver si esos compuestos tenían distintos niveles en las distintas variedades que hay en el INTA de San Pedro. En un primer lugar, entonces, lo que hicimos fue seleccionar 15 variedades. Difícil llevar a cabo todos estos estudios porque cosecharlos a campo es un trabajo arduo, pero seleccionamos 15 variedades que se cosechan desde noviembre hasta febrero y que tenían distintas propiedades. Estas variedades, lo que hicimos fue analizar el perfil metabolómico. Acá simplemente lo que quiero mostrarles, en verde son los compuestos que disminuyen con respecto a una muestra tomada Gold Prince, tomada como control, y en rojo se encuentran los que aumentan. Pueden ver la diversidad metabólica que hay en todas estas variedades que seleccionamos, estas 15, de frutos de durazno. Acá, por ejemplo, pueden ver que compuestos como el galactinol o el maltitol, fíjense la gran variabilidad que hay en los frutos de durazno, esto es en cosecha y en maduración organoléptica, y también los aminoácidos, que son compuestos que también participan en la respuesta al frío y al calor, cómo varían en las distintas variedades de durazno. De esta manera, una de las conclusiones de este trabajo es que el nivel de metabolitos que están involucrados en las propiedades organolépticas de los frutos, como ser azúcares, ácidos orgánicos y aminoácidos, en la tolerancia al estrés, varios de los compuestos que identificamos, rafinosa, galactinol, maltitol, o que tienen propiedades nutricionales o farmacéuticas importantes, como aminoácidos, ácidos químicos o el ascórbico, su nivel era variedad dependiente, o sea, varían muchísimo en las distintas variedades de durazno. Debido a estos resultados, entonces, lo que hicimos fue tratar de clasificar estas 15 variedades que habíamos analizado de acuerdo a su susceptibilidad al daño por frío. Para esto lo que hicimos fue almacenar los distintos frutos de las distintas variedades a tiempos largos de frío para seleccionar y clasificar las variedades de acuerdo a su susceptibilidad al daño por frío. Así nos quedamos con un par de variedades. Acá, por ejemplo, mostramos 5, algunas con una susceptibilidad disminuida y otras con una susceptibilidad aumentada al daño por frío. Y lo que hicimos fue analizar el perfil metabólico de estas variedades para ver si podíamos vincular el nivel de metabolitos con la susceptibilidad al daño por frío. Los resultados, bueno, se presentan en un póster, pero lo presenta Claudia Bustamante en un póster, pero efectivamente estos estudios de almacenamiento de las distintas variedades con distinta susceptibilidad y cómo se mueven los metabolitos nos permitieron confirmar los metabolitos que habíamos identificado en Dixieland como que participan en la respuesta de protección frente al daño por frío, y muchos habían sido inducidos además por tratamiento por calor. Estas variedades también las estamos analizando en cuanto a los transcriptos que habíamos identificados en nuestra base de datos, ese más o menos centenar de transcriptos que tenemos identificados, y estamos analizando el nivel de estos transcriptos en las distintas variedades con distinta susceptibilidad al daño por frío. En ese sentido hemos visto muchas respuestas diferentes, por ejemplo algunos transcriptos que se inducen solo en la variedad resistente, o algunos transcriptos que se inducen solo en la variedad sensible, y en este sentido tenemos una gran diversidad. Lo que estamos haciendo es también yendo a los promotores de los transcriptos que nos parecen más interesantes para ver la diferencia que hay en las distintas variedades en esos promotores. Bueno, en resumen, lo que podemos decir es que el tratamiento por calor induce en el fruto de durazno, luego de la cosecha, una respuesta a frío que involucra procesos celulares muy complejos. Hemos identificado varios genes que están involucrados en una preparación del fruto inducida por tratamiento térmico, en una preparación de ese fruto para soportar el tratamiento refrigerado. Y hemos entonces avanzado en descubrir o en analizar las bases de la protección al daño por frío inducida por tratamiento térmico. Hemos identificado varios genes que podrían tener una aplicación tecnológica importante para mejorar la calidad post cosecha del fruto de durazno y por lo tanto poder tener un mayor tiempo post cosecha y una mejor comercialización. Y esta base de datos que estamos trabajando en el laboratorio podría ayudar al diseño de marcadores moleculares para mejorar la calidad de los frutos durante la post cosecha.
Finalmente les presento a los que han trabajado en este grupo, todos los que participan en este grupo de trabajo, la doctora María Valeria Lara y la doctora Claudia Bustamante, que son ambas investigadoras del CONICET, el doctor Martin Lauxman, que realizó su tesis en este tema y ahora está haciendo un postdoc en Alemania, la doctora Julia Borsani, que está haciendo un postdoc en el laboratorio, la licenciada Laura Monti y el licenciado Mauro Gismondi, que están haciendo sus tesis doctorales ahora en nuestro grupo. Del INTA de San Pedro, el doctor Claudio Bude y la licenciada Julieta Gabilondo, que son del grupo de post cosecha del INTA de San Pedro, y el Gabriel Valentini, que está en el programa de mejoramiento del INTA y con el cual trabajamos con las distintas variedades. Del Max Planck, Sonia y Alice Dair, con los cuales realizamos los estudios de metabolómica. Y finalmente agradecer al apoyo financiero, la agencia CONICET, INTA y L'Oréal UNESCO. Muy bien, los tiempos. No, está bien. Tenemos espacio para un par de preguntas. Sí. ¿Agarrá otro micrófono? ¿No? ¿Es el único? Entonces te lo doy. Sí. Ah, ¿Es cierto? Sí, la pregunta es, si entendí bien, utilizaron ustedes un solo nivel de tratamiento en alta temperatura, ¿no es así? Sí. Son, ¿cuánto? Varios días. Son 3 días a 39 grados. A 39 grados. Sí. ¿No probaron gradaciones de este tipo de tratamiento? Sí. Porque a veces puede haber respuestas inductivas o respuestas que son simplemente de defensa, Sí, ¿no? sí. Ahí en el INTA de San Pedro lo que hicieron fue estudiar distintos... acá. La resonancia. Ahí entendí. En el INTA de San Pedro lo que hacían era, trabajaron con varios tiempos y distintas temperaturas y además variaron las... Subieron lo que hicieron fue también modificar la forma de aplicar el tratamiento por calor. Lo hacían por aire, por agua. Y bueno, luego de todos los estudios que realizaron, llegaron a la conclusión de que este tratamiento era efectivo y por eso nosotros nos abocamos a estudiar las modificaciones moleculares de este tratamiento. Pero sí, si había un tratamiento con mayor tiempo, lo que ocurría en el fruto después no maduraba normalmente cuando se lo volvía a la temperatura de 20 grados, y si era menos no tenían la respuesta de protección. Por lo tanto nosotros tomamos este tiempo y analizamos las modificaciones moleculares en ese tratamiento. Gracias. ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, Fabiana, muchas gracias por tu charla, muy interesante como siempre. Tengo la pregunta secada de siempre. En las distintas variedades de durazno hicieron el perfil metabolómico. Sí. ¿Vieron si hay alguna variación en el contenido de pared celular, en los distintos componentes de pared, o están en eso? Pared celular. Sí, porque hay algunos, perdón. Sí. Después hablo con Claudia. Sí, ella analizó, en realidad no contenido, es algo que lo tenemos en carpeta y medio difícil de analizar, pero lo que sí analizó fue enzimas involucradas en el metabolismo de la pared celular en variedades que tenían distinta susceptibilidad al daño por frío, e identificó psilosidasa y otra enzima más que está involucrada en esa diferenciación. Sí. No, teníamos en carpeta analizar la modificación en la pared, en los componentes de pared, pero bueno, hay que aplicar columnas para separar los distintos matrices y eso todavía no lo hicimos. Sí. Bueno. Muy bien, te agradecemos, Fabiana.